Vamos a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a estar meditando en estos primeros 3 versículos de este primer capítulo 1 de Tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Y vamos a leer todo el primer capítulo, que son 10 versículos, y nos vamos a centrar en los primeros 3, con la ayuda del Señor. Dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre Santo, te damos muchas gracias. Gracias, buen Dios, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por este nuevo día que tú nos das y comenzando la semana, Señor, estamos aquí en tu casa. Primeramente para recordar la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a favor nuestro, a favor de toda la humanidad. Especialmente, oh Dios, recordamos ese día en el cual nos rescataste. Y estamos aquí reunidos, oh Dios, para alabarte y a la vez también meditar y recibir de ti, oh Dios, tu palabra, tu instrucción, para cada día ser e ir creciendo en la fe por la cual, Señor, hemos de vivir cada día, porque el justo por la fe así ha de vivir. Gracias, buen Dios, te damos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos aquí centrados en esta carta, la primera carta a los tesalonicenses. Son 2 las cuales Pablo escribió, y la introducción que hace inmediatamente la carta es hablando de quiénes son los que escriben la carta. Aquí se presenta Pablo, Silvano y Timoteo como los que están transmitiendo el mensaje de Dios, de parte de Dios para estos hermanos en Tesalónica, pero dirigidos directamente por Pablo, quien era podríamos decir, el cabecilla, el apóstol de este grupo de hermanos que iba visitando diferentes localidades y también fundando iglesias. Podemos ver el corazón de pastor de Pablo,
porque siempre, cada vez que iba visitando diferentes lugares y también tenía la oportunidad de fundar iglesias, no solamente se encargaba de predicar el evangelio y darle esos primeros pasos, primeras enseñanzas para que ellos pudieran crecer, sino que al abandonar ese lugar, Pablo siempre trataba de recordar a esos hermanos. Siempre buscaba la manera de enviarle alguna carta, de enviarle alguna comunicación, enviarle algún mensaje de parte del Señor para que le pueda servir de crecimiento espiritual. Y con los tesalonicenses, Pablo envía no solamente una carta, sino envía 2 epístolas para hablarle de temas particulares. En esta carta podemos ver que les habla directamente de lo que es el mensaje, de cómo ellos lo recibieron, de cómo ha sido el trabajo en el Señor de ellos y cómo es la esperanza que ellos tienen, y ellos manifiestan esa esperanza. Les habla de la venida del Señor Jesucristo y del arrebatamiento también. Y de las cosas que podemos tomar en cuenta de esta carta es que se considera que esta carta fue una de las primeras que el apóstol Pablo escribió y data aproximadamente del año 51 después de Cristo. Y estos hermanos estaban aquí en Tesalónica, en una ciudad muy complicada que tenía un puerto y era una ciudad céntrica, y cualquier tipo de persona pasaba por allí. Estaban influenciados por la idolatría, estaban influenciados por muchísimas cosas de turistas que iban llegando a la ciudad, y eso podía traer y ver a los hermanos influenciados por todas esas situaciones en las cuales ellos estaban viviendo. Y Pablo estaba interesado, como un gran pastor, de hablarles a ellos y estimularles a seguir adelante en la vida cristiana. Lo que me llama la atención inmediatamente, tomando en consideración el versículo 1 que nos habla de la introducción, es lo que nos menciona el versículo 2. Pablo les dice a ellos que junto con Silvano y con Timoteo, ellos daban siempre gracias a Dios por ellos. Siempre daban gracias a Dios por ellos. Yo me hacía una pregunta: ¿soy yo y transmito yo para mis hermanos la posibilidad y el estímulo de que en sus oraciones den gracias por mí? Y esa es una pregunta que usted podría hacerse también. Lo que yo hago y lo que yo reflejo con mi vida cristiana estimula a otros creyentes a dar gracias a Dios por mí, por lo que estoy haciendo y por lo que reflejo de mi vida de Cristo y hacia los hermanos. Dice acá que ellos hacían memoria de ellos en sus oraciones, no solamente que quizás conversando entre ellos podían decir: caramba, damos gracias a Dios por los hermanos en Tesalónica, qué bendición son esos hermanos. No solamente en la conversación entre ellos, sino en sus oraciones particulares, en sus oraciones personales, daban gracias por los hermanos en Tesalónica. Cuando hablamos de la oración intercesora, que es cuando nosotros oramos en favor de otras personas, así como les compartí hace un momento, ¿no?, de orar por mis suegros, esa oración intercesora es cuando tomamos un motivo de oración en favor de otra persona, puede ser creyente o no creyente, y oramos por esa persona, por esa necesidad. Pero también nuestra oración intercesora puede ser y debe incluir también ese momento de agradecimiento por nuestros hermanos. Lo que nosotros hacemos para el Señor no es para gloria nuestra, es para gloria de Él, pero debe estimular también a nuestros hermanos a que ellos den gracias a Dios por nuestras vidas, por lo que nosotros hacemos muy posiblemente en favor de ellos, pero también en favor de la obra del Señor y en favor de la iglesia y posiblemente en favor de las personas que nos rodean. Hemos de estimular agradecimiento de las personas que nos rodean. Hemos de estimular agradecimiento para que los hermanos también delante de Dios agradezcan a Dios por nuestras vidas. Es una pregunta que me hice particularmente y es una pregunta que usted se puede hacer. Lo que yo hago, lo que refleja mi vida, ¿estimula a los hermanos a dar gracias a Dios por mí? Y pensando en esto, sería triste, ¿no?, que nuestras vidas reflejen lo contrario. Que alguien no pueda dar gracias a Dios por mi vida. Es triste. Y es serio. Pensar que lo que yo hago no estimule a otros a dar gracias a Dios por mi vida.
y que en todo lo contrario quizás las personas no quieran estar conmigo. Es triste, porque realmente la vida cristiana y la vida secular, por así decirlo, la vida normal, no es para llaneros solitarios. El Señor muy claramente dijo en el principio, no es bueno que el hombre esté solo. E incluso el Señor Jesucristo, cuando enviaba a los discípulos a predicar, los enviaba de dos en dos. El hermano que va a venir a disertarnos la palabra en el centenario, cuando nos toque acá en Puerto Plata, también lo va a hacer en Santiago. Este hermano acostumbra a viajar con otro hermano que le acompaña. Y ellos acostumbran a hacerlo así, lo compartía Franklin el miércoles pasado, por la costumbre y posiblemente no aplicando la enseñanza bíblica del que el Señor enviaba de dos en dos. Y es bueno, ¿no?, uno poder tener quizás esa persona con la cual uno pueda apoyarse en la vida cristiana, pero también en el obrar y en el trabajo en la obra del Señor. Usted puede pensar quizás cuál puede ser su mejor amigo, cuál es esa persona con la cual usted cuenta para usted orar y estar ahí a la par, para usted decir, bueno, me toca ir y debo hacer tal cosa, y usted sabe que cuenta con esa persona, o puede contar con una, dos, tres, cuatro personas. Pero es bueno tener una persona que esté al lado nuestro. Y es bueno reflejar con nuestras vidas lo que nosotros hacemos y lo que hagamos, que también los hermanos puedan dar gracias a Dios por nosotros. Y Pablo, Silvano y Timoteo, recordando lo que eran estos hermanos, daban gracias a Dios por ellos. Daban gracias a Dios. Pensamos en el caso contrario, por ejemplo, de la carta a los Gálatas. Podríamos decir que la única carta que el apóstol Pablo escribió que no les resalta algo bueno es a esos hermanos de los Gálatas. Incluso mientras escribía era mandándole que si pudiera estar ahí, darle un par de jalones de oreja a ellos, lo hubiese hecho. Porque en su andar habían comenzado bien, pero en un momento se desviaron. Y el apóstol decía, Pablo decía, pero yo no sé qué le pasó a ustedes comenzaron bien y en un momento ustedes se desviaron. ¿Quién les llenó la cabeza a ustedes para creer un evangelio diferente y hacer las cosas distintas a como les habíamos enseñado? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les mostró ese nuevo camino? Y Pablo no tiene nada que darle o mostrarle a ellos como un agradecimiento. O sea que eso puede pasar. Estamos por un camino, tomar el rumbo y encaminarnos. Hacer las cosas para la gloria de Dios, pero sobre todo también pensando que lo hacemos para el beneficio de las personas que nos rodean. Para eso son los dones. Primero, para gloria de Él, y segundo, para beneficio de los hermanos y las personas que nos rodean. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Es interesante, no dice aquí por todos ustedes, porque podríamos decir, damos gracias a Dios por todo, pero menos por fulano. Pablo, cuando tenía que hacerlo, lo hacía. En un momento tuvo que decir a este, miren, con eso no se junten, porque eso ni saben dónde están. Y eso lo que buscan es dividir. Se quieren adueñar de la iglesia, ni los oigan. Es más, ni compartan con ellos. Puede pasar, pero yo sé que aquí todos no somos así, ¿verdad que no? Podemos decir que damos gracias a Dios por todos vosotros. Yo pensando, cuando estaba lejos, yo recordaba la iglesia y pienso en Juan Rodríguez, que ahora está lejos. Y cuando llegaba miércoles, llegaba viernes, llegaba sábado, yo estaba por allá y yo recordaba lo que la iglesia estaba haciendo. Recordaba si era miércoles, estudio bíblico. Si era viernes, mis hermanos ahora están en culto de oración. Si era sábado, el club bíblico, recordando el horario. Pero estaba allá, el cuerpo estaba allá y mi mente estaba acá. Y oraba por mis hermanos, por todos, y daba gracias por todos. Gracias a Dios por todos. Y eso nos debe estimular a hacer las cosas para la gloria de Dios y en beneficio de los demás. Dice acá que hacía memoria de vosotros, de ustedes en nuestras oraciones.
me centro un poco en esto de las gracias y la oración, la intercesión, que no solamente es pedir a Dios por los hermanos, sino dar gracias a Dios por los hermanos también. Cuando dice aquí que ellos hacían memoria, me habla a mí de que ellos conocían muy bien a los hermanos. Para usted hacer memoria de una persona, usted debe recordar lo que esa persona ha hecho por usted, o por lo menos usted ha escuchado que ha hecho. Y la conoce, se puede decir que la conoce. Y dice aquí que no solamente hacían memoria, una mera memoria de recordación o recordatorio, sino que lo hacían también en sus oraciones. Me habla de dos cosas. Ellos conocían a estos hermanos, pero también tomaban un tiempo especial en la oración. La oración debe tener un tiempo especial. Ahora, el tema interesante es, ¿cuánto tiempo debemos pasar orando? ¿Y cuál es el momento del día más especial, por así pudiéramos decir más especial, el momento del día especial para orar? Porque a veces no podemos comenzar orando, ¿no? Y tenemos los motivos quizá en la mente y vamos ahí pam, pam y gastamos unos segundos. Pero ellos hacían memoria en sus oraciones recordando, mientras oraban, recordaban lo que esos hermanos hacían, su obra, su trabajo, su esperanza, su vida. Y era haciendo un ejercicio de recordatorio en sus oraciones, recordando lo que es haciendo un ejercicio de recordatorio en sus oraciones, recordando lo que esos hermanos hacían, y a medida que recordaban lo que ellos hacían, daban gracias a Dios por lo que ellos hacían. ¿Cuál es el tiempo que debemos pasar en oración? Eso es algo muy personal. Algunos podrán decir 1 hora, 20 minutos, 30 minutos, 5 minutos, 2 horas, 3 horas. Es algo muy personal. Ahora, el momento particular, ¿cuál es el momento del día? Hace unos días hablaba con un hermano y nos llegamos a la conclusión. Él me preguntaba, ¿qué tú crees de la oración en la madrugada? Me decía. Y yo, bueno, me quedé pensando y yo decía, bueno, para mí la oración en la madrugada yo creo que es especial, creo. Es especial por 2 razones, podríamos decir. Primero, porque en la madrugada como que está todo tranquilo y usted está como que ni los grillos se escuchan, todo está tranquilo y usted puede estar como que sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de distracción, aunque Satanás se le ingenia, sea cual sea el día y el momento, porque busca no entorpecer la obra. Y aparte también que la madrugada es el momento de descanso, pero es un momento especial. Eso es número 1. Número 2, llama la atención que el Señor Jesucristo, cuando iba a seleccionar a sus 12 discípulos, dice el texto que Él se pasó la noche orando. ¿A usted le ha llamado la atención seleccionar a los 12? Allí hay preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Qué necesidad tenía el Señor de pasarse orando la noche orando para seleccionar a sus 12 discípulos? ¿Qué necesidad? Primero era Dios, Cristo es Dios, ya sabía quién tenía que seleccionar, ¿por qué pasarse la noche orando? Y segundo, si aún no lo supiera, quizás con 1 hora orando estaba más que suficiente. Pero se pasó la noche orando, siendo Dios. Y siendo 100% hombre, siendo 100% Dios. Se pasó la noche orando. Ahora con todo hubo uno que lo traicionó. ¿Falló la oración? No. Nada se escapa de las manos de Dios. Todo estaba bajo control. Si no era Judas, iba a ser otro. Uno tenía que traicionarlo, porque ya estaba establecido y escrito así. Pero nos da a nosotros posiblemente el ejemplo y la enseñanza de que cuando hay cosas que son tan importantes y particulares, van a requerir de nosotros un poquito de esfuerzo, un poco de extra, una milla extra de lo que comúnmente hacemos. Era importante seleccionar esos 12. Esos 12 luego iban a revolucionar todo el mundo.
y de una manera tal que aún hoy todavía nosotros recibimos el mensaje de salvación. Por esos 12 que fueron influenciados por Cristo y que luego siguieron transmitiendo el mensaje a los de su generación, y esa generación fue transmitiendo a la siguiente generación. No era una selección cualquiera, era algo importante. Habrá cosas en nuestras vidas que demandarán un esfuerzo. Habrá cosas en nuestras vidas que demandarán un esfuerzo extra. Pero estos hermanos recordaban de ellos, haciendo memoria de la vida de ellos, y nos vamos a centrar ahora rápidamente, los minutos que nos quedan, en las 3 cosas que ellos hacían memoria de estos hermanos. 3 cosas solamente, pero que son 3 cosas que nos hacen a nosotros a mirar al pasado, nos hacen mirar a nosotros al presente y nos hacen mirar también al futuro. Dice aquí, acordándonos sin cesar, no es sin César, ¿no? Sin cesar, de la obra número 1, de la obra de vuestra fe, de la obra de vuestra fe. Vamos a explicar qué significan cada una de estas 3 cosas. De la obra de vuestra fe. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quédese con esas 3 cosas en mente. Fíjese en esas 3 cosas que están ahí en el versículo 3. ¿Qué le habla a usted de la obra de vuestra fe? El trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Mientras ellos recordaban, ¿no?, a estos hermanos en Tesalónica, hacían memoria de estas 3 cosas. Número 1, la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. En el original, cuando habla aquí de la obra y se refiere a la obra de la fe, habla del hecho. Pablo está resaltando aquí, nosotros recordamos el momento en el cual ustedes pusieron su fe en Cristo. En el momento en el cual ustedes anclaron su fe en Jesucristo. El momento de su salvación. Nosotros lo recordamos. Y por eso es que él menciona en los versículos más adelante, porque nosotros podemos ver la forma en la cual ustedes recibieron la palabra, porque en medio de la gran tribulación en la que ustedes estaban, versículo 6, ustedes recibieron la palabra con gozo. Cuando ustedes posiblemente pudieron haber dicho, no, Pablo, no nos hable de eso, nosotros lo que necesitamos es quizá dinero, o lo que necesitamos es que tú nos resuelvas los problemas. Ellos en medio de gran tribulación recibieron la palabra de salvación con gozo. ¿Y qué nos hace recordar a nosotros eso en cuanto al pasado? Recordar ese día cuando nosotros nos encontramos con Cristo, cuando pusimos nuestra fe en el Salvador. Para algunos posiblemente hará algunos meses, para otros algunos años, para otros muchos años atrás, pero ese momento es inolvidable. Ese momento es impactante y el cuadro que refleja de una manera perfecta esa transformación y ese cambio que sucedió en nosotros en ese momento lo refleja Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Cuando habla allí de la condición en la cual estábamos nosotros sin Cristo, dice allí que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin fe, sin Cristo, y éramos los más miserables de todos los hombres. Ahora ese es el cuadro que también habla la Biblia de usted, amigo, que está aquí, que no tiene a Jesucristo en su corazón. Una persona sin Cristo está destinada a la condenación eterna. No tiene esperanza en este mundo, porque su esperanza solamente está limitada por lo que ofrece el mundo, que es pasajero. Vive sin Dios, vive en oscuridad. Y cuando pensamos en esa obra de la fe, porque es lo que produjo en nosotros, al haber puesto nuestra fe en Jesucristo, eso produjo un cambio en nuestras vidas. Eso le dio un nuevo rumbo a nuestras vidas.
Andábamos mirando la vida de una forma y Dios produjo un clic en nosotros. Nos hizo ver la realidad de la vida. Y Pablo recordaba de estos hermanos cómo ellos fueron transformados de las tinieblas a la luz, a esa luz admirable que es Dios. Y es bueno no hacer una memoria, ¿no?, de nosotros, porque el recordar lo que éramos y recordar cómo Dios impactó y llegó a nuestras vidas, nos va a ayudar a nosotros a no querer volver atrás. Porque ¿para qué volver a estar como estábamos si no estábamos bien? Si en aquel entonces no funcionó aquella vida, ¿qué nos dice y nos garantiza a nosotros que hoy va a funcionar? No va a funcionar. Si allá no funcionó, hoy menos va a funcionar, porque el mundo va de mal en peor. Y hoy va a funcionar, no va a funcionar. Si allá no funcionó, hoy menos va a funcionar, porque el mundo va de mal en peor. Y si en aquel entonces no encontrábamos plenitud en la vida que teníamos, hoy menos y mañana menos la vamos a encontrar. Porque solamente Cristo da el gozo y da la plenitud que el ser humano necesita. Solamente Jesucristo. Solamente Jesús ilumina el alma y el corazón del perdido para hacerle ver la verdad de la vida. Y usted, amigo que está aquí, si aún usted no tiene a Jesucristo, Dios quiere venir a su vida. Dios quiere tratar con usted de forma personal. Y esto es tan impactante que hace unos días, ustedes saben, bueno, para los que no lo saben, le doy otro motivo de oración. Nosotros ahora estamos un poco más huérfanos. Mi madre se fue a vivir a los Estados Unidos hace ya una semana y algo. Y estamos huérfanos porque ahora no tenemos ninguno de los abuelos aquí. Y contar quizás con, bueno, ni los tíos están aquí, porque mis dos hermanos viven allá y los otros tíos por parte de Gaby también están en Argentina. Así que con lo que uno cuenta quizás es con ustedes nada más. Es con ustedes nada más, porque pensar en mis tías, creo que tengo dos nada más, y si yo voy y le llevo a esos muchachos, van a decir, pero mi hijo, si yo no puedo conmigo. Y aparte con los sobresos. Estaba ahí en la casa buscando cosas y me encontré, no sé si decirle, con mi primera Biblia, porque no fue mi primera Biblia. Mi primera Biblia fue en el año 1988, que me la regaló mi bisabuela cuando tenía 8 años. No era ni siquiera creyente, ella me llevaba a la escuela bíblica de la iglesia donde ella se congregaba y me regaló a mí esa Biblia para que yo y mi primo la utilizáramos. El único que la siguió usando después fui yo, porque mi primo no volvió y no está en los caminos del Señor. Y yo conservo esa Biblia todavía. Y la tenía guardada ahí, la tengo guardada. Por esta Biblia que yo me encontré en la casa de mi madre, no sé si decirle que es la primera cuando al conocer a Cristo, porque la compré faltando 5 días más o menos para convertirme al Señor. Ahora yo me pregunto, ¿cómo fue que yo compré esa Biblia? O sea, porque regularmente uno compra una Biblia porque acepta a Cristo y quiere conocer más del Señor. Compré esa Biblia unos días antes, porque me invitaron a la iglesia, fui y tenía deseos de conocer más del Señor. No sabía dónde estaba esa Biblia del año 88. Imagínese usted que iba yo a saber si después que mi abuela falleció 2 años después, en el 90, no recuerdo haberla tocado más en muchos años. Y como que quería una Biblia nueva y tampoco la encontraba, así que compré esa Biblia y a los pocos días después acepté al Señor. Y mientras miraba esa Biblia, que la hojeaba, pensaba en los misterios de Dios, cómo Dios obra en el corazón de las personas. Y usted, eso es lo hermoso de Dios, que Dios no se enfoca en que usted, si viene aquí el domingo y ya usted cree que cumplió, y que si usted hace así, que si usted hace una oración, la misma oración todos los días. Es una relación que Dios quiere con usted y conmigo. Y es un trato personal
que mucho antes de que usted tenga el deseo de buscar de Dios, hace tiempo ya Dios está buscándolo a usted. Y eso pasó conmigo. Y me hace recordar al hermano Colón, que hace unos meses, posiblemente unos 2 años, nos dijo, qué bueno es poder conocer el testimonio de los hermanos. De yo saber cómo usted vino a Cristo y usted saber cómo yo vine a Cristo. Y eso va motivándonos a nosotros y nos da pie a conocernos aún más. Y como que nos hace entender que somos más familia todavía que lo que somos. Porque entendemos de dónde el Señor nos sacó y cómo fue esa experiencia de nuestro encuentro con el Señor, que es algo muy personal. Vuelvo y repito, usted tiene su testimonio, yo tengo el mío. ¿Y sabe qué? Cada testimonio es hermoso. Cada testimonio es particular y el suyo es el mejor que el de los demás, así como el mío es el mejor que el de todos ustedes. Porque fue la forma como Dios trató conmigo. Y es la forma como Dios trata con cada uno. Y amigo, Dios quiere tratar con usted de una forma especial. De una forma en la cual usted nunca se va a olvidar. Jamás en su vida. Pablo ni siquiera se olvidaba de la forma en la cual los tesalonicenses vinieron al Señor. Yo recuerdo esa obra, recuerdo ese momento de cuando ustedes pusieron su fe en Cristo y pasaron de la muerte a vida y pasaron de las tinieblas a la luz. Pero yo también recuerdo, tenemos que seguir avanzando, el trabajo de vuestro amor. Y le pone ese pequeño suspirito ahí. Pedro me va a entender muy bien. Ese pequeño suspirito, nos encanta el bizcocho, porque dice que no solamente los hermanos trabajaban, sino que lo hacían con amor. Porque usted puede trabajar, pero es como cuando usted envía al muchacho a comprar algo al colmado y va pataleando todo el camino. Se lo digo porque yo era uno de esos también. Yo lo hacía. Y cuando me decían a mí que había que comprar el botellón de agua, ay. Y el único, el más grande en la casa era yo, así que tenía que hacerlo yo obligatoriamente. Pero ellos recordaban el trabajo de vuestro amor. Y es una acción constante que implica muchas veces un sacrificio. Y es el servicio que hacemos para el Señor. Que ya usted puede hacer algo para el Señor hoy. ¿Y qué usted cree? ¿Ya mañana no hay que hacerlo? ¿Pasado mañana no hay que hacerlo? ¿El año que viene no hay que hacerlo? Todos los días tenemos que seguir sirviendo al Señor, porque para eso Él nos rescató. Nos rescata para darnos una esperanza gloriosa, pero también pone algo particular y especial en nosotros, un don especial, para ponerlo al servicio de los demás, para la gloria de Él. Y ese trabajo debe ser con amor, considerando Hebreos capítulo 6, versículo 10, versículo así rápidamente, con amor, considerando Hebreos capítulo 6, versículo 10, versículo así rápidamente, que nos habla acerca del servicio al Señor, un versículo muy conocido. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, uno de los versículos también muy conocidos que nos hablan acerca del trabajo y el servicio al Señor. Dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alguien dijo en una ocasión que Dios no se queda con lo de nadie. Él tiene una recompensa para aquellos que les sirven con amor. Qué bueno es poder contar con hermanos que están siempre dispuestos a servir. Lo que haya que hacer, vamos. Y están siempre dispuestos. No solamente el Señor lo ve, los hermanos también lo ven. Las personas también lo ven. Y dan gloria y dan gracias a Dios por eso en nuestras vidas. Pablo recordaba ese momento del encuentro de ellos con el Señor. Recordaba también el trabajo
de ellos en la obra, ese trabajo que debe ser hecho con amor, pero por último también la constancia de ellos en la esperanza se refiere a una paciencia y una permanencia en algo. Ellos tenían presente lo que el Señor les había prometido y permanecían en eso. Y nosotros hacemos bien en permanecer y estar firmes en lo que el Señor nos ha prometido, porque es lo que nos va a estimular a seguir adelante. Es como cuando, voy a hacer tantas cosas que uno le pasa en la vida. Algunas personas me preguntaban, ay, ¿cómo están los niños ahora que tu mamá se fue? Porque imagino que ella pasaba mucho tiempo con ellos y compartían y quizás lo va a extrañar y todo. Yo le decía, bueno, el chiquito quizás no sabe mucho de eso porque está muy pequeño. Y me decía, pero Ailín, que está más grande. Yo le decía, bueno, es jocoso el asunto porque ella nunca ha mostrado tristeza porque mi mamá cometió un error. Ella le dijo que cuando ella venga le va a traer un muñeco, una cosa ahí que ella le dijo. Entonces ella sabía que hasta que mi mamá no se fuera, ese muñeco no venía. Entonces ella estaba, sí, que su abuela se iba, pero ella quería que se fuera para que le trajeran su muñeco, porque si ella no se iba, no iba a volver para traerle su muñeco. Ella está esperanzada de que ese muñeco viene, que ese regalo viene y otras cositas más que ustedes saben que las abuelas, todo lo que ven recogen y quieren traerle a los nietos. Algunas abuelas se ríen por ahí. Entonces, ella está esperanzada y está segura que eso viene. Ahora usted está seguro de lo que el Señor nos ha prometido y que eso viene. Él se fue, pero dice la Biblia que Él viene por nosotros. Y eso está seguro. Nos entristecemos, ¿no?, de que haya muerto por nosotros, que se haya entregado y haya tenido que sufrir por nosotros, pero dice la palabra de Dios que era necesario que lo hiciera. Es necesario que yo me vaya ahora y prepare el lugar para vosotros. Y cuando prepare el lugar, también volveré por ustedes y así ustedes estarán conmigo y yo estaré con ustedes y estaremos por siempre con el Señor. Entonces es una esperanza en la cual nosotros tenemos que estar anclados, firmes, esperando que el Señor es fiel. Que habrán tribulaciones, habrán dificultades. ¿Quién y qué nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución. Estamos más que seguros en las manos del Señor. 3 miradas: mirar cuando conocimos al Señor, mirar nuestro trabajo en el Señor actualmente y mirar lo que nos espera en el Señor, que no solamente es estar con el Señor por siempre, sino también que hay galardones que el Señor tiene preparados para nosotros. Que si el Señor nos pusiera a pensar en lo que éramos nosotros, si Él nos pusiera en un rinconcito ahí, es más que suficiente. Ponme ahí por lo menos a admirar las maravillas y las bellezas del cielo, de tu gloria, oh Dios. Pero nos hace también coherederos con Él. Y dice la palabra de Dios que hemos de reinar con Él. Qué bueno es el Señor, porque no nos paga a nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y amigo, usted puede también tener esta esperanza gloriosa. Dios quiere ser su Dios, no el Dios de su papá, el Dios de su familia, el Dios de la persona que le trajo, el Dios de la persona que le invitó. Dios quiere ser su Dios. Y Dios quiere que usted conozca a ese Dios, el único y verdadero Dios. Sepa que no se va a arrepentir de haber abierto su corazón a Dios y encontrarse con ese Dios y comenzar a disfrutar de ese Dios. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, Señor, tu palabra, oh Dios,
es buena. Gracias porque tú nos ayudas a poder pensar y recordar en tus maravillas, pensar, Señor, en lo que somos, pensar en lo que nos espera, pensar, oh Dios, en tantas cosas que tú tienes para nosotros y que tú haces en nuestras vidas todos los días. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Bendice sus vidas. Bendice nuestra congregación. Bendice nuestros ancianos. Ministerio. Ayúdanos, Señor, a estar prestos siempre a servirte con amor, con entrega, a estar anclados en la